De Maquiavelo. ¿Qué saben ustedes de Maquiavelo? ¿Qué han escuchado del señor Maquiavelo? Fue un consejero de Cancillería de orden colectivo. Un consejero de Cancillería, sí, efectivamente. ¿Qué más? Italiano, ¿no? Evidentemente. Bueno, lo que después se iba a llamar Italia, ¿no? El contexto político en el que Maquiavelo se encuentra inmerso es el de una Italia dividida en dos, prácticamente, ¿no? Los güelfos blancos y los güelfos negros. Y aparte, escindida también, precisamente, cuando le va a tocar ser exiliado, va a estar escindida por el gobierno de los Médicis, ¿no? Que se contrapone al de los Borgias, por ejemplo. Entonces, tenemos esta primera cuestión, ¿no? A ver, o sea, Maquiavelo nace Niccolo di Bernardo de Maquiavelo. Nace en 1469 y muere en el 1527, se muere de un dolor abdominal fuertísimo, una peritonitis. Se muere nuestro estimado Maquiavelo, ¿no? Él en realidad era noble, sí era noble, pero de muy bajo rango, ¿no? Entonces, básicamente debido a eso sí tuvo un excelente acceso a educación, pero nunca tuvo grandes recursos económicos, ¿no? O sea, digamos, desde muy joven él demostró tener aptitudes y un gran interés por todos los temas que se relacionaban con la política, ¿no? Ahí es donde vamos a ver que va a desarrollar este texto, que es el que vamos a ver en la siguiente clase, que es El Príncipe. El Príncipe lo escribe en 1513, pero solamente va a ser publicado hasta 1531, porque se aventaron 18 años de censura. ¿Qué se imaginan que se habrán aventado 18 años de censura? Por proponer su... Bueno, de hecho, según yo tengo entendido, Maquiavelo es considerado el padre de la ciencia política porque él lo que hace es como dividir la moral religiosa de la moral política. Entonces, como que se empieza a alejar de la religión en ese aspecto y empieza a formular estas ideas políticas y a alejar de eso. Efectivamente. Y de hecho, en realidad, Maquiavelo lo que hace es empezar a proponer que la gente, digamos, más bien que el Estado sea quien rija por encima de la Iglesia, ¿no? Entonces, a partir de esto, digamos, o sea, hay muchas de las ideas que Maquiavelo va a impulsar, que el mismo Hobbes después va a recuperar. Hobbes también heretizado completamente por la Iglesia Católica. El Leviatán tampoco vio la luz del día en un primer instante. Lo interesante con respecto al Príncipe es que solamente va a ser publicado hasta que la reforma protestante toma impulso, ¿no? Es a partir de 1525 más o menos que ya se va consolidando aquel movimiento. Por eso es que hasta 1531 va a poder ver este texto, la luz del día como tal, ¿no? Entonces, en particular lo que vamos a ver de Maquiavelo es que él se desarrolla durante el Renacimiento. Y como bien les decía, ¿no? O sea, era, digamos, un hombre pero de muy bajo rango. Nos va a decir, ¿no? En alguna de sus cartas: nací pobre, aprendí primero a luchar que a disfrutar. Entonces, en este mismo sentido, lo que vemos es precisamente su impulso, digamos, de un clase mediero promedio, ¿no? O sea, con un profundo bagaje cultural, pero impedido por los medios económicos en su tiempo, ¿no? A partir de ello, lo que vamos a ver también es que de 1498 a 1512 funge, como bien nos dice Mauricio, como secretario de la Segunda Cancillería de la República de Florencia, ¿no? En la cual se dedicaba, pues, fundamentalmente a desarrollar tácticas militares, ¿no? Lo que vemos en particular es que después, en 1512, es cuando los Medici se hacen del poder de la República de Florencia, ¿no? Y ahí es precisamente cuando lo van a encarcelar. ¿Por qué lo van a encarcelar? Porque tras este retorno de los Medici al poder, número uno, lo despiden, ¿no? Él esperaba poder seguir en el puesto que estaba, pero pues no, lo mandan para afuera y además, un año después de esto, o sea, en 1513 es cuando lo van a acusar de una conspiración en contra de la familia Medici. Sí, de hecho, ya se de historia mundial de ayer, precisamente que la familia Medici, al parecer, no venía como tal de la nobleza, sino que más bien se casaron con dos mujeres que en realidad solamente se hicieron de ese cargo porque tenían mucho dinero. Efectivamente, es exactamente eso. De hecho, por eso hay mucha gente que dice que precisamente cuando llega el papado de León X,
ahorita voy a hablar sobre ese personaje, uno de esos personajes que se quedan impresos en la historia, con letras grabadas con sangre y con oro. Este señor cambió la historia básicamente para siempre, y no para bien, ¿no? O sea, entonces, porque la cuestión efectivamente es que básicamente compran su derecho a poder ejercer el poder político, ¿no? En ese sentido actúan como oligarcas. Pero en este contexto en particular es cuando apenas empieza a fraguarse esta separación entre el poder que detenta la Iglesia y el poder que detenta el Estado. A mí ya no me alcanzó el tiempo en este curso para darles a Santo Tomás y a San Agustín, ¿no? Y que pudieran ir viendo un poquito más desarrollado cómo es que se daba gradualmente este proceso de sacralización del poder terrenal, ¿sí? Pero esto, digamos, lo vamos a ver cuando veamos la siguiente semana, que vamos a ver mi tesina para que alcancen a conectar las últimas pedacitos que puedan alcanzar a asimilar sobre el proceso de del desarrollo de la secularización y de la laicidad en el Estado, que es parte importante para el desarrollo de una filosofía política moderna como tal, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Entonces, lo que sucede en particular es que una vez que llega este León X a ser el Papa, que su nombre en realidad era Giovanni de Medici, lo que hace es precisamente bregar por la liberación de Maquiavelo, ¿no? Y una vez que lo liberan, este hombre, digamos, va a decirle, ok, perfecto, te voy a liberar, sí, porque ya apelaron a mí tus consejeros, tu mujer, tu familia, y creo que efectivamente no formaste parte de esta conspiración, pero ya no vas a poder formar parte, digamos, de la administración del Estado. Ahora te vas a tener que marginar, te vamos a exiliar a las afueras de Florencia, ¿no? Ahí, entonces, o sea, una vez que lo liberan de su encarcelamiento, ahí es cuando se pone a escribir, ahí es cuando se pone a ser el príncipe, primeramente. También se pone a hacer ahí los discursos de Tito Livio, porque Maquiavelo es un profundo lector de Tito Livio y de todos los historiadores del Imperio Romano, como Polibio también, ¿no? Entonces, la situación ahí es que, digamos, Maquiavelo lo que hace es tener un profundo arraigo por todo el Imperio Romano como buen italiano de su tiempo. Cosa semejante a lo que veíamos, por ejemplo, en Dante Alighieri, que Dante Alighieri también lo que hace, o sea, todos conocemos a Dante como el gran poeta, ¿no? El gran poeta florenciano, pero en realidad lo que sucede con Dante es que como maestro, digamos, en parte de Maquiavelo, va a desarrollar dentro de la misma Divina Comedia un tratado que es más bien de ciencia política. Incluso él mismo va a hacer un tratado aparte de ciencia política que se va a llamar de la monarquía, ¿no? En el que va a presentar precisamente otros argumentos que también van a ser catalogados como heréticos, en los que va a pretender que el poder terrenal tiene que someter al poder ideológico, es decir, al poder religioso, ¿no? Entonces, en esta misma lógica, digamos, es que se va a estar entendiendo el pensamiento de Maquiavelo. ¿Qué es lo que vemos en particular? Porque, digamos, a mi entender, buena parte de la razón por la cual a esta materia ya no se le llama filosofía política como antes se le llamaba, y ahora se le llama pensamiento político clásico, es en buena parte la razón de Maquiavelo. ¿Por qué? Porque Maquiavelo en sí no es un filósofo, es un teórico del poder, pero no entra en en la etiqueta de el quehacer filosófico, ¿no? No se pregunta por las dinámicas metapolíticas, ¿no? O sea, ¿por qué el poder es como es? ¿No? O cómo debería ser el poder, sino que se preocupa por analizar cómo son las dinámicas del poder en realidad, ¿no? Entonces, a partir de ello, lo que vamos a ver en particular en el Príncipe es, digamos, este cambio en el enfoque y en el método para analizar la política, ¿no? O sea, los filósofos que hemos visto hasta el momento, digamos, se ocupan de la dimensión del deber ser, mientras que Maquiavelo, se ocupan de la dimensión del deber ser, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere esta dimensión del deber ser? Que cuando estamos, digamos, en la dimensión de la filosofía política, a estas preguntas: ¿cuál es la mejor forma de gobierno? Eso ya lo estuvimos viendo con Platón y con Aristóteles, ¿no? ¿Quién debe gobernar? También estuvo presente ese mismo postulado. También, ¿por qué debe ordenarse a la sociedad de la manera en que lo hace? Esas son las cosas que le interesan prioritariamente a la filosofía política, ¿no? Pero, en Maquiavelo, entonces, como padre de la ciencia política, lo que vamos a ver es que va a analizar a la política como es, no como debería ser. Pero
si nosotros llevamos una lectura, digamos, profundizada del Príncipe, lo que vamos a notar es que erróneamente alguna gente, o sea, tú haces una buena diferenciación, ¿no? Entre decir, hay que separar la política religiosa, o sea, la moral religiosa de la moral política. Son cosas distintas, ¿no? Pero hay gente que tiene muy mediocres lecturas de Maquiavelo que van a decir, no, lo que pasa con Maquiavelo es que solamente separa el quehacer ético del quehacer político, ¿no? Como si entonces ética y política no tuvieran relación en absoluto. Eso no es lo que pasa en Maquiavelo. Eso no es lo que pasa en Maquiavelo. Si ustedes hacen una lectura detallada y atenta de Maquiavelo, lo que se van a dar cuenta es que lo que él hace en El Príncipe es hacer una denuncia. Es una denuncia de todos los excesos, males y corrupciones en los cuales cae la monarquía y el papado. Y a partir de esa crítica, que es una crítica fundamentalmente ética, esa es la cuestión, a partir de esa crítica ética es que va a venir a plantear ciertas cuestiones republicanas, sobre todo en los discursos de Tito Livio, para decir, a ver, esta forma en la que están administrando estas monarquías europeas no es la forma en la que deberían estarlo haciendo. La forma efectiva para administrar adecuadamente un Estado es esta, ¿sí? Entonces ahí sí hay una premisa ética y es precisamente lo que vamos a ver, para que entonces no crean que esta tergiversación que se hace, bueno, más bien, no tergiversación, digámoslo de una manera más simple, esta interpretación que se hace de algunos de los pasajes de Maquiavelo, uno de los más famosos, el fin justifica los medios, no quiere decir que cualquier fin es justificable a la luz del Estado, ¿sí? Vamos a ver hoy de qué se trata esto, cuáles son los fines que son justificables para el Estado, ¿sí? Número uno, para que planteemos esto. No se trata entonces simplemente en Maquiavelo de la anulación por completo de la ética, se trata de una denuncia de las acciones poco éticas por parte del papado y de las monarquías. Entonces, y esto particularmente se ve en el papado de León X, como un Medici, porque a León X de lo que se le va a acusar es de ser un completo despilfarrador de los recursos de la iglesia. A él lo que le gustaba mucho hacer era, por ejemplo, organizar banquetes en los que servían todas las comidas, o bueno, los platillos en hojas de oro, por ejemplo. Le encantaban los animales exóticos. Le llegaron a regalar un elefante blanco. ¿Para qué necesita un papa eso? No tengo la más mínima idea, ¿no? Y otra cosa interesante es que este hombre, como liberador de Maquiavelo, también es el que excomulga a Martín Lutero de la Iglesia Católica. Cosa interesante, su papado llega hasta 1521. En 1521 es precisamente el mismo año en el que la Reforma Protestante toma mayor poder. Las 95 tesis de Lutero en contra de las indulgencias eran en contra de las prácticas que este señor llevaba a cabo, y su antecesor, que era Julio II, me parece que se llamaba ese hombre. Entonces, estas prácticas del cobro de indulgencias es lo que va a criticar Lutero, y es buena parte también de lo que va a criticar el mismo Maquiavelo, porque en este sentido la forma en la que se está gobernando la República de Florencia en ese momento está plenamente enlazada con el quehacer del papado. El quehacer del papado es el quehacer del Estado. Eso es básicamente a lo que se está enfrentando Maquiavelo y lo que está criticando. Entonces, a partir de ello, ¿no? Vamos a ver, ¿qué es lo que hemos estado viendo hasta el momento? Número uno, habíamos estado viendo cuál era el método por el cual analizaba Platón el quehacer político. Había dos partes. Uno, la dialéctica, ¿no? Ya hablamos de la dialéctica. Sí, ¿puedo repetir la pregunta? Sí. ¿Cómo, Platón en la República, cuál es el método que utiliza para estudiar la política? Uno, la dialéctica, y el otro es la mayéutica. Okay. ¿De qué se trata la mayéutica, no? Entonces, la mayéutica, por ejemplo, hasta este momento habíamos estado leyendo a Platón y Aristóteles, ¿no? Platón, a través de Sócrates, esboza el método de la mayéutica, que consiste en realizar preguntas al interlocutor con el fin de que logre vislumbrar la respuesta a una pregunta con la información que contiene su propio cuestionamiento.
También utiliza la ironía socrática, que consiste en fingir ignorancia sobre un tema para enaltecer los conocimientos de su interlocutor, para luego contravenir su posición y demostrar que aquello que el otro cree conocer en realidad no es conocido. Eso ya lo teníamos claro, ¿no? Entonces, la parte de la dialéctica era la anteposición de la tesis con la antítesis, para entonces demostrar que la tesis en realidad era el razonamiento correcto, ¿no? Luego teníamos el método de Aristóteles. ¿El método de Aristóteles cuál era? Era que iba de lo general a lo particular, ¿no? O sea, que de lo particular, ajá, de lo particular a lo general más bien, porque empezábamos desde la familia, empezábamos desde la familia, ¿no? Él le llamaba el método holístico, que eso es a lo que te refieres, en descomponer el todo en sus partes. Eso es en lo que consiste, pero en general, digamos, en el trayecto de su razonamiento, en el trayecto de su razonamiento íbamos desde las familias hasta el Estado, bueno, la ciudad como tal, ¿no? Sí. Era la inducción, ¿no? Bueno, según yo en investigación en ciencias sociales vimos algo de lo particular a lo general, ¿no? Digo, y de lo general a lo particular, según yo, de lo particular a lo general se llama inducción, ¿no? También es un método inductivo. A partir de esta situación, lo que veíamos en Aristóteles entonces, que era lo que les había mencionado, o sea, que no se trataba de un método dialéctico en Aristóteles, sino que se trata de un método que es elaborado a partir de silogismos, ¿no? O sea, A más B nos da C, B más C nos da D, y así vamos progresivamente, ¿no? Lentamente. Pero por otra parte, lo que vamos a ver con Maquiavelo es la introducción de un método que es novedoso, es el método histórico analítico. Ese es el que, digamos, va a fraguar la corriente realista del pensamiento político. Es en primera instancia. Por eso es el padre de la ciencia política y por eso, o sea, digamos, lo que hace Maquiavelo es fundar dos cosas. La ciencia política, número uno, y número dos, la corriente realista del pensamiento, que se va a oponer a la corriente idealista que hemos estado desarrollando hasta este momento, ¿vale? ¿En qué consiste ese método histórico analítico, no? Maquiavelo lo que va a hacer es presentar una especie de manual político en El Príncipe, ¿no? Nos va a enriquecer este manual a partir de evidencia empírica. ¿De dónde va a surgir esa evidencia empírica? De su experiencia anecdótica. ¿Por qué? ¿No? O sea, la cuestión es que, ¿de dónde va a sacar esas experiencias históricas? A ver, esa experiencia anecdótica. Pues de su propio quehacer político, ¿no? O sea, esto lo escribe hasta que lo encarcelaron, ¿no? Hasta que ya dejó de fungir él como hombre de Estado. Entonces, a partir de la experiencia que él ya ha recopilado de su quehacer político, es que entonces puede establecer evidencia empírica para su teorización, ¿no? Que esa es cosa distinta a lo que habíamos visto hasta ese momento. Porque hasta este momento habíamos visto con Platón, digamos, la maquinación de un ideal completo. Y con Aristóteles sí habíamos visto, por ejemplo, que recuperara partes históricas, ¿no? Por ejemplo, con el análisis, por ejemplo, de la monarquía laconiana o de la de los asignetas. Ahí estaba tomando, digamos, ejemplos históricos que la antecedían. Entonces, por esta otra parte, lo que va a tomar es que este estudio histórico que va a hacer dentro de este manual político lo va a tomar del Imperio Romano y de los imperios germanos libres, ¿no? Este manual político lo que va a establecer son los fundamentos del quehacer politológico. ¿Cuáles son esos fundamentos? Son 4 preguntas esenciales. Número 1, ¿cómo obtenemos el poder? Número 2, ¿cómo perdemos el poder? Número 3, ¿cómo mantenemos el poder? Número 4, ¿cómo incrementamos el poder? ¿Sí? Entonces, eso está bastante sencillo, ¿no? En esta partición, en esta situación, ¿no? Nos va a decir, a ver, este método científico que va a introducir al campo político, lo que va a hacer es delimitar un tema de interés. ¿Cuál será el tema de interés que nos interesa dentro de la ciencia política? El poder. ¿El tema de interés es el poder? O sea, el delimitar el tema de interés de la ciencia política. ¿Cuál es el tema de interés de la ciencia política? Las necesidades. No. El Estado. No. El ejercicio del poder por el bien del ciudadano. Ese es el objeto de estudio, si acaso. Ya era el siguiente paso. Pues la política misma, ¿no? O sea, entonces, ¿qué estamos estudiando? La política. ¿De qué se trata la política? Ahora sí,
el objeto de estudio, el ejercicio del poder, ¿no? Y ya, número 2, ¿no? Ahí es donde nos va a empezar a teorizar, a partir de esto, cómo gobernar. Y a partir de eso nos va a decir, lo que tenemos que hacer es entonces sistematizar las reglas subyacentes a la acción del gobierno. Es decir, ¿cuáles son las reglas del poder, básicamente? ¿Cómo podemos efectuar, cómo podemos ejercer el poder? ¿Cuáles son los límites que se establecen para esa actividad, ¿no? Y luego, a partir de eso, establecerá una especie de círculo entre la teoría y la contrastación empírica. Es decir, la teoría a partir del estudio histórico de los imperios a los que se aboca, la va a contrastar entonces con la experiencia anecdótica a la que él mismo se ha enfrentado. Y a partir de eso es entonces que puede establecer un enlace del conocimiento con la predicción, ¿no? A final de cuentas, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros como politólogos? Predecir hacia dónde irán los movimientos sociales, ¿no? O el ejercicio mismo del poder, predecir hacia dónde van todos estos procesos, ¿no? ¿Qué nos va a decir al respecto Maquiavelo, ¿no? Nos dice: el que estudia las cosas de ahora y las antiguas conoce fácilmente que en todas las ciudades y en todos los pueblos han existido y existen los mismos deseos y las mismas pasiones, de suerte que, examinando con atención los sucesos de la antigüedad, cualquier gobierno republicano prevé lo que ha de ocurrir, puede aplicar los mismos remedios que usaron los antiguos y, de no estar en uso, imaginar los nuevos por la semejanza de los acontecimientos. Pero estos estudios se descuidan, sus consecuencias no las suelen sacar los lectores, y si las sacan, las desconocen los gobernantes, por lo cual en todos los tiempos ocurren los mismos disturbios. Ahí está. Es algo complicado como el dicho de que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, claro. Y o sea, digamos que esto es básicamente parteaguas para lo que después diría Marx, ¿no? Quien no conoce, la historia se repite 2 veces. Una, como que una tragedia. ¿Y la segunda? Una comedia. Como una comedia, exactamente, ¿no? Entonces, por eso es que constantemente, como desconocemos la historia, los fundamentos históricos que llevan a crear estos fenómenos sociales, constantemente nos vemos impresos en una repetición, ¿no? A lo que nos lleva Maquiavelo es a decir, aquel que ejerce el poder tiene que tener un perfecto conocimiento de esta situación para que pueda prever las soluciones a esos conflictos, ¿no? Y nos dice, en la cuarta parte, lo que va a hacer es introducir una metodología sistematizada de recolección y de análisis de datos, ¿no? ¿De dónde salen esos datos? Ya lo habíamos dicho, de la experiencia anecdótica y del estudio histórico. Esas son las dos, ¿no? Y a partir entonces de esta sistematización y recolección de los datos, es que vamos a poder determinar cuáles son las reglas del poder. Es decir, en el estudio histórico, por eso todo politóloga tiene que ser necesariamente un historiador. Por eso es que los y las mandé a investigar sobre la historia de México y hacer ese análisis. Porque esto, digamos, están haciendo exactamente lo mismo. Lo que les mandé a hacer es hacer exactamente lo mismo que haría Maquiavelo. Contraponer lo que él vio en su época con lo que estamos viendo nosotros ahora, ¿sí? Para que entonces podamos prever o corregir lo que sucedió anteriormente. Lo que están haciendo es actuar, esta actividad que les mandé es para que actúen como consejeros de príncipes, ¿sí? Entonces, a partir de eso es que vamos a poder establecer que la repetición de los sucesos políticos similares son el equivalente a las reglas que articulan entonces el devenir político, ¿no? Bien, a partir de ello vamos a encontrar la otra cuestión, ¿no? ¿Cómo es que concibe Maquiavelo el mundo? El mundo es un flujo continuo de eventos, pero estos eventos no suceden, la mayoría, al azar. Tienen un ordenamiento en patrones racionales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? En esta, digamos, en esta conexión que se establece entre el devenir y las reglas del poder, es que vamos a establecer que el ejercicio del poder entonces es autorreferencial, que es diferente a decir que queremos sujetar la política a la moral, ¿no? A ver, ¿qué es lo que sucede aquí? Ahorita esto de autorreferencial lo voy a dejar ahí. Ahorita lo vamos a estar desarrollando. Pero entonces, si decimos que el devenir y las reglas, el devenir, bueno, está con Valencia este punto de
digamos, de conexión entre el devenir y las reglas en el ejercicio del poder va a ser contrario a sujetar la política a la moral, ¿no? ¿Por qué? En primer lugar, hay que tener en claro una cuestión. ¿A quién está dirigiendo el príncipe? ¿Al pueblo? No, el pueblo que va a andar leyendo, no, hombre, qué bárbaro. Según yo. De hecho, ni siquiera, o sea, la persona que les devuelve la inteligencia a la humanidad es Lutero. El vulgo en este momento es absolutamente ignorante. Según yo era un regalo, no era un presente para alguien que iba a ser un príncipe y que según yo era este regalo por parte de Maquiavelo. Entonces, el príncipe lo estamos destinando a aquellos que aspiran al poder o a aquellos que ya lo ejercen, ¿no? Y a partir de eso entonces es que vamos a establecer una cuestión fundamental. Número uno, el Estado no es el agente del poder. El Estado es el paciente del poder. ¿Cuál es la diferencia entonces entre ser el agente y ser el paciente? ¿Qué es lo que entienden a partir de eso? Podría ser que el Estado no es el equivalente al poder, sino que es el poder el que determina el Estado. A ver, digamos, o sea, lo que se quiere decir es, si supusiéramos que el Estado es el agente del poder, estaríamos entonces afirmando que hay un ente completamente, digamos, le estaríamos dando la razón a Platón, ¿no? Hay un Estado que existe trascendentalmente y que ejerce su poder de manera absoluta sobre todos nosotros, ¿no? El Estado existiría fuera de nosotros. Lo que nos dice al reconocer al Estado como el paciente del poder es que básicamente está diciendo hay gente que se está encargando de ejercer el poder. No es un ente o una idea abstracta. O sea, hay gente que ejerce el poder y que entonces toma al Estado como el paciente, ¿no? O sea, el Estado, digamos, es el instrumento para ejercer el poder como tal. No es el Estado mismo el que ejerce el poder. Alguien tiene que estar direccionando el accionar colectivo, ¿no? ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende o no se entiende? No lo puedes jugar. Ya hasta sacaste el cuaderno y dijiste, ok, eso sí está denso, ¿no? No lo voy a poder asimilar así nada más. Ok, entonces, a ver, lo que nos está diciendo aquí, cuando niega que el Estado sea el agente del poder, es reconocer que en el Estado, entonces hay gente que ejerce el poder, gente, o sea, gente, personas, individuos, ¿sí? No entes abstractos, o sea, ideas, no el Estado como una idea, pues, que nos rige de manera absoluta, sino que hay personajes encargados de direccionar el actuar estatal. Pues que lo ejecuta, ¿no? Más o menos. Exactamente, por eso es que toma como paciente. O sea, esa es la situación. Tomar al Estado entonces como instrumento del quehacer político. ¿Sí se entendió ahora sí? ¿No? Ok, entonces, ahora sí, ya quedamos en eso. La otra parte importante, y es lo que destaca, digamos, a Maquiavelo como un pensador completamente novedoso para su época, es que Maquiavelo, digamos, en su obra no vamos a ver, ok, el Estado es esto. No, simplemente va a hablar del Estado como algo ya conocido y existente, que es cosa interesante. Pero a pesar de ello, sí nos va a establecer dentro de su obra los elementos básicos del Estado moderno. El Estado moderno nace siendo absoluta y completamente monárquico. Para empezar, esto ya pasó a mejor vida, entonces voy a tener que comprar otros. Entonces, bien, nace fundamentalmente siendo monárquico. ¿Cuáles son sus elementos básicos? Número uno, que sea soberano, que sea políticamente autodeterminado. ¿Qué quiere decir eso? Políticamente autodeterminado. Pues que ellos puedan cambiar sus propias leyes, o sea... Claro, exactamente, ¿no? O sea, que sea, digamos, el Estado mismo el que se establezca sus leyes, no otro que, digamos, le venga a decir, estas van a ser tus normativas, porque de otra manera, el que es el auténtico soberano y monarca es el otro Estado. Porque igual tampoco se estaría cumpliendo lo primero de soberanía, ¿no? Efectivamente, pues ya lo viste, están interrelacionadas, en realidad todas estas están perfectamente interrelacionadas, no es una que existe aparte de la otra, ¿no? Entonces, número 3, gobierno relativamente estable, eso se entiende perfectamente, ¿no? Número 4, la población. Número 5, territorio. Y el número 6, que se posicione, que sea capaz de colocarse en oposición a otros estados, que está íntimamente relacionado
con la soberanía, que sea capaz de defenderse de otros estados, ¿no? Esto, digamos, a partir de ahí va a heredarle a Hobbes, como padre del contractualismo, una visión orgánica del Estado. ¿De qué se trata eso? ¿Cómo es esto? Ver al Estado de forma orgánica. ¿A qué se referirá? ¿Qué es lo que entienden? O sea, ahora literal como el proceso de la vida, ¿no? Que nace, madura, crece y puede morir, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, en esta persona ficticia que va a desarrollar Hobbes en el Leviatán, lo que va a decir entonces es que el Estado es igual a un ser vivo, es un organismo vivo. El Estado puede nacer, puede crecer, puede corromperse y morir o renovarse, ¿no? Entonces, ese es el proceso orgánico. Esto se lo va a heredar a Hobbes y esa es parte fundamental, ¿no? Ya después vienen las críticas de los postmaterialistas, a decir, no hay tal cosa, ¿no? Pero eso ya falta muchísimo tiempo para eso. Ya faltan como 4, 5, como 5 siglos, pues como 500 años faltan para esto. Entonces, bien, a partir de esto entonces es que ya llegamos a la parte más fundamental de esto, ¿no? ¿Qué es la razón de Estado? Porque ahora sí vamos a dar respuesta a esto. ¿Por qué el ejercicio del poder es autorreferencial? Entonces, en todo esto va a construirse a partir del concepto de la razón de Estado. Y esto es fundamental en el quehacer de todo politólogo, ¿no? O sea, nada más para que puedan dimensionar en primera instancia, o sea, qué tan trascendente es esto. ¿Qué se dijo sobre la situación de los 43 de Ayotzinapa? ¿Por qué hay información que no podemos saber al respecto de esa cuestión? En primera instancia, con el gobierno en el sexenio de Peña Nieto, ¿por qué hay información que no podíamos saber? ¿Por qué secreto de Estado? No es la palabra que Tiene que ver con la seguridad nacional. la seguridad nacional en primera instancia. Ajá. Que muchos personajes que estuvieron de cierta manera involucrados ahora son testigos protegidos. También, exactamente, ¿no? Pero digamos, fundamentalmente hay información que no podemos conocer por razón de Estado. ¿Cuál es la razón de Estado fundamental ahí? Es la seguridad nacional. Eso es uno de los límites reconocidos reglamentariamente dentro de la Ley Nacional de Transparencia para que no podamos conocer siempre cierta información. Si el gobierno dice, ese dato no te lo puedo soltar porque tiene datos que comprometen la seguridad nacional, se va a hacerse confidencial. Entonces, la cuestión es que en esta lógica, digamos, lo que se quiere decir a partir de la razón de Estado es justificar el accionar. Hay cuestiones que, digamos, pueden ser opuestas incluso a la ley, pero que se hicieron para un bien público, ¿no? La cuestión aquí es, ¿qué es la razón de Estado fundamentalmente? Vamos a descomponerlo para que vayan ya visualizando de qué se trata. La razón de Estado se trata de el ejercicio de poder conforme al dominio estatal. El dominio estatal que se tiene que dar conforme a qué cosa fundamentalmente. El dominio estatal. El dominio estatal. El dominio del Estado tiene que ser conforme a qué cosa. A la ley. A la ley, exactamente. Fundamentalmente, ¿no? Lo primero, tendría que estarse apegando a la ley, fundamentalmente. Esa es la primera cuestión. Entonces, la razón de Estado es la razón de ser y de actuar del mismo Estado. ¿De qué se trata? Por eso es que es autorreferencial. A lo que está abogando entonces es porque el actuar del Estado sea por necesidad de acuerdo a su naturaleza. ¿Cómo se entiende esto? Digamos, el Estado lo que quiere asimilar entonces Maquiavelo es tratar de establecer una necesidad de trascendencia para el Estado. ¿Cómo es esto? Digamos, supongamos esta cosa, ¿no? Hoy, mañana nos volvemos una monarquía, ¿no? Entonces, Lady Sheinbaum se vuelve monarca absoluta de México, ¿no? Ya, el tercer Reich de México, el tercer imperio mexicano de Lady Sheinbaum. Entonces, llega Sheinbaum, se muere mañana. ¿Se acabó el Estado? Eso es a lo que se refiere. O sea que el Estado, por eso es que es paciente del poder. O sea que el Estado no acabe en el quehacer de un gobernante, que tenga una trascendencia histórica, una agencia histórica, que pueda ser capaz de sostenerse más allá del mandato de una persona. Eso es a lo que se está refiriendo aquí. Por eso es que hay una acción por necesidad, una necesidad que va a ser establecida por sí mismo.
Es un círculo. O sea, es un argumento circular. Lo voy a ir desglosando para que lo vayamos viendo con calma, ¿vale? Entonces, ahí es precisamente que nos va a decir, la razón de Estado es la necesidad de Estado, el imperativo de autocoherencia. Es decir, la ley de aquellos que ejercen el poder no pueden entrar en una dinámica en la que se oponen los unos a los otros, ¿sí? Entonces, esta es la situación. Lo que planteemos entonces en las reglas para ejercer el poder tiene que ser coherente con los fines que persigue el Estado, ¿sí? Porque de otra forma lo que se va a generar es una situación que no tiende hacia la homogeneidad, digamos. O sea, tiende más bien a la disolución del Estado. ¿Sí se entiende esa parte o no? El Estado necesita ser homogéneo y tener autodeterminación, si no hay razón de que exista. El Estado necesita ser coherente consigo mismo, ¿sí? O sea, imagínate, por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? El Estado tiene que ser coherente consigo mismo. Imagínate que el día de mañana se establece constitucionalmente el aborto está permitido, ¿no? O sea, ya, la interrupción legal del embarazo, reconocida constitucionalmente, digámoslo de esa manera. Entonces, ¿qué sucedería si, por ejemplo, sucede esta cuestión, pero en uno de los, digamos en Guanajuato, ¿no? Que es donde es más conservador el asunto? ¿Qué sucedería si en Guanajuato su legislación dijera, a mí me da igual, yo voy a seguir estableciendo en mi código penal que se encuentra penado la interrupción del embarazo? ¿Es el Estado coherente consigo mismo? No, a eso es a lo que me refiero. Hay un imperativo de autocoherencia para el Estado con respecto a sus propios fines que persigue. ¿Cuáles van a ser esos fines? Ahorita lo vamos a ver. ¿Para qué existe el Estado? Para gestionar el conflicto, fundamentalmente, número uno. Lo que habíamos visto entonces hasta el momento con todos los otros autores era, no queremos que el conflicto exista en la ciudad. Si existe conflicto, lo que hay son dos ciudades, una ciudad dividida, digámoslo. No estamos trabajando hacia objetivos en común. Lo que nos va a decir Maquiavelo es nada de eso. El conflicto es inevitable. En quien pretende esa otra cuestión es un pobre iluso. Eso va a existir de una u otra manera. ¿Qué es entonces lo que tienen que hacer? La primera dimensión de la razón de Estado es ser capaz de mantener el orden. Por tanto, lo que se va a decir es que el Estado existe para gestionar el conflicto. El Estado existe para que el conflicto, digamos, se va a manifestar de una u otra forma. Existe para que ese conflicto no se salga de control. Ese es uno de las razones para las que existe, ¿no? Entonces, el gobernante no debe evitar que exista ese conflicto, no debe hacerlo desaparecer. Lo que tiene que hacer es manejarlo adecuadamente. Eso es para lo que existe. Es como un poco por los opuestos, ¿no? Porque en un lado se tenía como la idea de que no debe existir, o sea, tiene que evitarse, y aquí es como te existe y hay que tratar con él, ¿sabes? Exactamente, por eso es el realismo político. Por eso es el realismo político, es decir, de una u otra forma no vamos a poder evitar que el conflicto exista. Es como pretender que todos pensamos exactamente lo mismo todo el tiempo. No va a suceder. No va a suceder. Lo que dice Maquiavelo es, hay que gestionar ese conflicto. Hay que encaminarlo a los objetivos y a los fines que a nosotros nos interesa atender, ¿sí? Esa es la primera dimensión de la razón de Estado, entonces. Ser capaz de mantener el orden al interior. Número 2. Si ese orden y seguridad se dan de manera propicia, va a ser más fácil generar una eficacia política. Es decir, atender todas las cuestiones que necesita resolver el Estado, ¿no? Eso es precisamente la segunda dimensión de la razón de Estado, la gestión del conflicto. Primera dimensión, mantener orden y seguridad. Segunda dimensión, gestionar conflicto. Y ahí entonces es que nos va a decir, el conflicto en realidad es benéfico para la sociedad. ¿Por qué? Porque estimula la virtud cívica, estimula la contraposición de ideas, estimula un espíritu crítico, si se le quiere ver de esta manera. Ahí entonces nos va a decir, el problema fundamental no es el conflicto y su existencia como tal. El problema fundamental para el Estado es cómo se trata a ese conflicto.
conflicto, cómo se aborda el conflicto. Eso es lo que le interesa entonces al Estado resolver. Entonces, a partir de eso nos va a decir, el gobernante lo que tiene que hacer es apropiarse de ese conflicto, tomar papel en él, no abstraerse, tomar papel de él, adueñarse de ese conflicto, para entonces dirigir la resolución de ese conflicto a los fines que él desea satisfacer, y que son los fines que también tiene que desear satisfacer el Estado. ¿Sí se entiende todo eso perfectamente, no? Está perfecto, está muy lógico. Entonces, a partir de esto nos va a decir, a ver, ¿cuáles son las cualidades que encontramos como tal dentro del ser humano? Yo sé perfectamente que ya han escuchado, ¿no? ¿A quién prefieres? ¿A Rousseau? ¿El hombre es bueno por naturaleza? ¿O a Maquiavelo? El hombre es malo por naturaleza, ¿no? Entonces, Maquiavelo nos va a decir, el hombre es malvado por naturaleza. Y nos va a decir, en realidad, en la sociedad lo que se da es un choque constante entre individuos y los colectivos, ¿no? Ahí entonces nos va a decir, ¿cuáles son estas dimensiones del conflicto? Que es diferente a la dimensión de la razón del Estado. La dimensión del conflicto nos va a decir, evidentemente hay pocos con poder, son pocos los que realmente están facultados para ejercer el poder, naturalmente, ¿no? Esos pocos con poder lo que tienen que hacer es imponerse sobre los demás y someternos a su autoridad, ¿no? Eso es lógico, ¿sí se entiende? Entonces, el primer eje de conflicto que se va a dar al interior del Estado es la relación que sostienen los gobernantes con los gobernados. Ese es el primer conflicto que entonces tenemos que bregar por resolver y por manejar, ¿sí? Luego, el segundo eje de conflicto nos va a decir, estos gobernantes usualmente van a pertenecer a la nobleza, ¿no? Y entonces, esta nobleza lo que desea hacer es dominar al pueblo, y el pueblo a su vez lo que va a estar intentando hacer constantemente es liberarse de ese yugo. Esa es la segunda dimensión del conflicto, el segundo eje del conflicto que tenemos que estar gestionando. Y en un tercer eje es el que se da del Estado como un poder instituido en un territorio y que se pone en enfrentamiento con otros poderes soberanos, es decir, un Estado contra otro Estado, ¿no? Dicho de manera sencilla. ¿Cuáles son los tres ejes entonces? Gobernantes contra gobernados, los nobles contra el pueblo, Estado contra Estado. Tan sencillo, sí, facilito, ¿no? Entonces, ¿por qué se da de esta manera? ¿Cómo podemos llegar entonces a gestionar estas problemáticas? ¿Cómo se imaginan que podemos hacerlo en primera instancia? Pensemos en una cuestión fundamental. Maquiavelo es primordialmente republicano. En el Príncipe se está abogando por defender, o más bien analizar el ejercicio del poder en las monarquías, ¿sí? Pero él es fundamentalmente republicano. ¿Qué es lo que habíamos visto que caracteriza a las repúblicas? Un poco de aristocracia. Un poco de esto, un poco de aquello, sí, pero sí. Fundamentalmente, ¿qué era lo que habíamos visto con Aristóteles? Un gobierno mixto. Un gobierno mixto, ajá. ¿Y a quién debemos obedecer? A la ley. A la ley. ¿Cómo vamos a poder gestionar esto de la mejor manera? Con una constitución, con una pauta básica de leyes que establezcan entonces cuáles son las reglas para ejercer ese poder, ¿sí? Y a partir de tener claro cómo ejercemos este poder, ya es que digamos, los mecanismos informales que se vayan dando, vamos a poder manejarlos mientras nos apropiemos de esos conflictos que surgen, para entonces encaminarlos a satisfacer los fines que queremos satisfacer, ¿sí? ¿Se entiende, no? Está fácil, ¿sí, no? En ese punto está fácil, ¿no? Entonces, les hablé entonces de las primeras dos dimensiones de la razón de Estado. ¿Cuál era la primera? A ver si ya espabilan. ¿Cuál era la primera? La gestión de conflictos. No, esa es la dos. Capaz de mantener el orden. Que sea capaz de mantener el orden, ¿no? Exactamente. Orden y seguridad, digamos, dos palabras así. Orden y seguridad, la primera dimensión del Estado. Pero entonces hay 3 y 4, ¿no? Esas son las que me faltaba mencionar. ¿Cuál es la tercera? La tercera se trata de que en el orden estatal, es decir, esta situación que hemos manejado entre la gestión de conflicto y el orden y la seguridad, también se establece una conexión entre la virtud y la necesidad. Esa virtud y necesidad se van a componer de otras dos cuestiones, que es la fortuna y el libre albedrío. Estas 4
fundamentalmente, esas 4 son mecanismos de la acción social. ¿Qué quiero decir con eso? Mecanismos de acción social. Es cómo se genera todo en la sociedad. Cómo se genera el movimiento. Cómo se generan los conflictos. ¿Se pueden generar a partir de la necesidad? Sí. También de la fortuna. También del libre albedrío, ¿no? Estos, digamos, estos pares se componen por sus pares opuestos. Necesidad contra fortuna. Perdón, virtud contra fortuna, necesidad contra el libre albedrío. Todas estas lo que hacen es determinar el devenir del mundo. Por eso son los mecanismos de acción social. O sea, estas lo que hacen es determinar el futuro, básicamente. Cómo se van a mover los estados, cómo se van a mover las personas. Eso es lo que hacen. Entonces, a partir de eso lo que les voy a decir, saber manejar esas 4 es lo que va a destacar al éxito político. Si nosotros como gobernantes sabemos manejar a la virtud, la necesidad, la fortuna y el libre albedrío, vamos a poder garantizar que todos estos fines que queramos satisfacer sean llevados a cabo con éxito. Sí, aquí vamos bien, ¿no? Va bien, manda. Ahí nos va a decir, ¿de qué se trata la necesidad? ¿Cuándo decimos que tenemos necesidad de algo? ¿Cuándo qué? Cuando hace falta. Ok, a ver. Ok, puedes escoger solamente estos 3. ¿Cuál quieres? ¿El cargador? Bueno, voy a regalar felicidades, un cargador. ¿Por qué no escogiste mi mochila, por ejemplo? Porque me estaba dando las opciones. Entonces, entonces, si yo determino, digamos, la necesidad es determinar una pauta en el accionar, ¿no? O sea, por eso. ¿Cómo? Es como ya limitarlo solo. Exactamente, o sea, por eso es que se contrapone al libre albedrío, ¿no? O sea, libre albedrío. Ya. ¿No? Es que yo tuviera acceso a todo, que todo pudiera serme perfectamente accesible, pero las cosas no son así, ¿no? Por eso es que la necesidad es el mecanismo principal de la acción social en Maquiavelo. El gobierno y el Estado mismo actúa por necesidad. Hay necesidad de Estado, se dirá entonces, ¿no? O sea, nuestros cursos de acción están limitados, están restringidos por diversos agentes, actores y condiciones. Entonces, de esa misma forma es que podemos decir que la necesidad lo que hace es limitar la voluntad, por eso es que se contrapone al libre albedrío, ¿no? Hay una restricción de las acciones que podemos llevar a cabo a un cierto curso en específico. Ahora sí, Bruno. O sea que en sí la necesidad es aquello que se resiste al movimiento de la voluntad. ¿Cómo? Es aquello que se resiste al movimiento de la voluntad, ¿no? Más bien, la necesidad pone la resistencia, no al revés, ¿no? O sea, no es la voluntad la que se resiste, sino que la necesidad es la que crea la limitación a la voluntad, ¿no? Porque de otra forma podríamos escoger cualquier otra cosa que se nos dé la gana en el mundo y podríamos hacer lo que se nos dé toda la gana, ¿no? Pero evidentemente en el curso de las cosas es que hay diferentes condiciones que nos van limitando lo que podemos hacer. Seguramente debe haber gente aquí que no quería estudiar esta carrera, por ejemplo, pero no le alcanzaba el promedio. Su libre voluntad lo podría haber llevado a escoger otra carrera y esforzarse por obtener lo mejor que pudiera en el examen, ¿no? Y dijo, ay no, qué flojera. Y ya mejor me quedo aquí, ¿no? Y atiende según la necesidad de sus condiciones específicas, ¿no? Entonces, la virtud, por otra parte, aquí es cosa relevante, porque no es lo mismo que toda la virtud que hemos estado viendo hasta el momento. La virtud del Maquiavelo se va a referir en específico a la virtud del gobernante, que es cosa distinta. Aquí es importante, aquí hay que espabilar, ¿no? ¿De qué se trata la virtud? La virtud del gobernante consiste en el conjunto de saberes y acciones que están destinados a la permanencia en el poder. ¿Cómo se va a comprobar que existió virtud en ese accionar? Pues por los efectos que tiene, ¿no? O sea, ¿sí se entiende esto o no? ¿Sí o no? No, ok. Ajá. Creo tener una idea. Sí. O sea, las virtudes de un gobernante se reflejan en conservar el poder. Exactamente. Sí. Entonces, por ende, siendo redundante,
si mantiene el pueblo o resuelve los conflictos de manera eficiente o exitosa simplemente, entonces ha demostrado que tiene la virtud necesaria para conservar el poder. Por ejemplo, no me acuerdo si fue en esta clase, fue en Estado Social y Derecho, que les puse el ejemplo de Sur Corea, ¿no? Este personaje que intentó imponer una dictadura, el primer ministro de Corea del Sur, intentó imponer una dictadura. Ahí, por ejemplo, lo que él estaba intentando hacer es que lo iban a acusar de ciertos actos de corrupción. Lo que hizo entonces fue anteponer la razón de Estado, es decir, plantear una invasión por parte de Corea del Norte, una operación militar por parte de Corea del Norte, y decir, necesito suspender las garantías individuales, ¿no? Ese es, digamos, un conjunto de saberes y acciones que ese gobernante llevó a cabo para tratar de permanecer en el poder y estar fuera de las condiciones y limitaciones que la ley en ese momento amenazaba con imponer sobre él. La acción que llevó a cabo no desembocó en un éxito político. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que sucedió en Sur Corea? Que se levantó el pueblo y lo depusieron de su puesto, ¿no? Entonces ahí es precisamente donde podemos ver, este hombre, ese primer ministro surcoreano, no actuó con virtud, no supo manejar y gestionar adecuadamente el conflicto, y por eso fracasa y pierde el poder, y no solo el poder, ya también su libertad, ¿no? Entonces esa es la cuestión. ¿Sí se entiende ahora sí, no? Entonces precisamente esas son las cuestiones que podemos ver ahí. Entonces la fortuna, por otra parte, es cosa interesante. ¿Por qué? Digamos, y esta es cosa también muy interesante por la misma vida que se da Maquiavelo. O sea, lo que sucede en particular es que precisamente después de haber terminado de escribir El Príncipe, o no me acuerdo si fue El Príncipe o los discursos de Tito Livio, fue a comprarse, digamos, un billete de lotería. Y se sacó 20,000, se sacó 20,000 en las monedas de su tiempo, y eso le ayudó a pagar ciertas deudas que él tenía, ¿no? Entonces, cosa curiosa, ¿de qué se trata la fortuna, no? La fortuna es precisamente una fuerza natural incomprensible. Es, digamos, el azar que lleva el universo. ¿Qué es lo que tiene que hacer un buen gobernante? Saber adecuarse a su naturaleza caprichosa, para que en el momento en el que la fortuna azote, porque azotará, no sabemos cuándo ni cómo, pero tenemos la seguridad de que en algún momento lo hará, como lo fue la pandemia, por ejemplo. Como lo fue la pandemia, eso fue una situación de fortuna. Pero lo que puede hacer el gobernante es tratar de visualizar, analizar cómo se van dando los procesos a nivel global, histórico, económico, político, ético, etcétera, para poder anticiparse, prever todo lo que puede suceder y resolver entonces ese conflicto de la manera más adecuada. Lo que queremos, lo que quiere un buen príncipe es estar en la menor medida de lo posible sujeto a la voluntad de la fortuna. Y al revés, cuando azote la fortuna, poder tomar provecho de ella. Ahora sí, ¿qué me querías decir? ¿No? Perdón, no sé qué sí. Un ejemplo aquí que, por ejemplo, yo les quería poner es la de la batalla del eclipse, ¿no? Bueno, esa fue en el siglo VI. Fue una batalla que se dio entre lidos y medos para precisamente llevar a cabo la disolución de la guerra de los 6 años, me parece que se llamaba, ¿no? Creo que es interesante lo que sucede en esa batalla, ¿no? Justo cuando se están encontrando los dos ejércitos, hay un eclipse de sol. Y en el momento, ya te acordaste, entonces, hay un eclipse de sol. Y en el momento en el que los dos ejércitos ven aquella cuestión, esto es una señal divina. Y fue precisamente lo que llevó, ese eclipse de sol fue lo que llevó a la consecución de un tratado de paz en ese momento, ¿no? Es fortuna, es fortuna. ¿Qué es lo que pueden hacer los gobernantes con eso? Ajustarse a su naturaleza, para tomar provecho de ella, adueñarse del conflicto, insisto, una vez más. Ahora sí se entendió, ¿no? Ahora sí quedó clarísimo, ¿no? Entonces, a partir de eso, entonces lo que vamos a ver es que la virtud y la necesidad, es decir, estas dos primeras, lo que hacen es ser cualidades que son políticamente beneficiosas. ¿Por qué? Porque de la retroalimentación que surge de la virtud, lo que es la virtud, ya digamos fuera de la lógica de la virtud del gobernante, es que todavía en la lógica de la virtud del gobernante, esta retroalimentación que se da entre la virtud y la necesidad es que la virtud se va a tratar entonces de acciones que son necesarias para los demás y para uno mismo. Es decir,
aquí es donde vemos en primera instancia esta cuestión. El gobernante, entonces, si precisa actuar virtuosamente y con el objetivo de mantenerse en el poder, no puede actuar únicamente en beneficio propio. Y aquí lo está planteando perfectamente. Son acciones que son necesarias para mí, pero también para los demás. Es decir, su bienestar retribuye en mi propio bienestar. ¿Sí? No puedo ponerme en una posición en la que me vuelva su enemigo, porque me van a aniquilar, como el primer ministro de Surcorea. Perdón, ¿no? Entonces tuve una laguna mental ahí. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? En primera instancia, esa virtud. La virtud consiste en conocer lo que es políticamente bueno. Y políticamente con mayúsculas. Con mayúsculas, porque es la palabra mágica, decir políticamente bueno. ¿Qué se imaginan que quiere decir lo que es políticamente bueno? Pues ahí ya está haciendo la división entre la política y la ética, ¿no? O sea, lo que... ¿Te parece? ¿Sí te parece? A ver, ok, sigue. Pues sí, porque, o sea, cuando lo expresa así políticamente se refiere a lo que es mejor para el pueblo, o para la política no significa que sea lo éticamente correcto. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Pero la ética que conduce a la administración del Estado necesariamente tiene que, digamos, lo que queremos es efectivamente salvaguardar las acciones que son necesarias y buenas para los demás, no solo para mí mismo, necesariamente retribuye en una condición ética, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, en este sentido, decir que lo que es políticamente bueno redunda necesariamente en el bienestar común, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. O sea, por eso es que cuando digo el fin justifica los medios, bueno, esa cita popular, que no es de Maquiavelo, es más bien una de las anotaciones que hace Napoleón en su lectura sobre el príncipe. Entonces, eso es a lo que se refiere, ¿no? O sea, no todos los fines pueden ser políticamente justificables, solamente aquellos que atiendan a satisfacer las necesidades del Estado. ¿Cuáles son las necesidades del Estado? La que el Estado mismo diga que son. ¿Sí? Ok. Eso es actuar y conocer lo que es políticamente bueno, es lo que nos llevará a la elección correcta. Esta noción de lo políticamente bueno no es necesariamente igual, tal vez sea equivalente, pero no igual al bien común que trata Sócrates. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? No, ya no supe si me estabas haciendo la misma pregunta que Emiliano o estabas haciendo otra. No, pues creo que otra. A ver, es que no le entendí. Porque yo lo que entendí era más o menos casi lo mismo que Emiliano. Ajá, o sea, tiene que ver, pero a lo que voy es que, o sea, como lo acabas de decir, si es políticamente bueno para las razones que tiene el Estado y el Estado autodetermina qué es lo necesario, entonces no siempre es ético o no siempre deba ser ético, ¿no? O sea, si por ejemplo el Estado dice, no, pues a futuro puede que esto beneficie más a las siguientes generaciones, pero ahorita me voy a chingar a esta generación. Que es buena parte de lo que dice Marx. Ajá. Con el desarrollo del socialismo. Ajá. Entonces, podríamos considerarlo mediante estas nociones de Maquiavelo como algo políticamente bueno. Vamos a sacrificar esta generación para el bien de las venideras, ¿no? Siempre y cuando ello pueda garantizar las tres dimensiones, ¿no? Si a partir de eso lo que vemos es que aquello genera un mayor conflicto que salga de nuestra capacidad de administración, entonces no. Si aquello genera una situación de inseguridad, de desorden, de inestabilidad, entonces no. Porque aquello afectaría a lo que es políticamente bueno, que es entonces la estabilidad del Estado. Ahora, eso no necesariamente tendría que ser el bien común. No, digamos, ¿cómo podría no ser el bien común? Esta es la cuestión. O sea, darle un ejemplo en el que actuar de esa manera no podría ser el bien común. Esto lo podría agarrar para el trabajo, ¿eh? Para el trabajo. Para el trabajo, en el porfiriato. Ok. El porfiriato. ¿Qué parte? Ok, bien. ¿Qué parte del porfiriato agarraste? Porque son 30 años y son 3 etapas. Pues digamos los últimos 18. Nada más los últimos 10. No, la mitad, ¿no? Ok.
sacrificas por deudas la libertad del pueblo más precarizado, Sí. y él lo justifica con el bien común para el desarrollo de la industria nacional y de la economía. Es que ahí tendría que hacerse la crítica al respecto. O sea, si en verdad este impulso, digamos, porque esa es la cuestión, ¿no?, que se ha planteado, este impulso que tuvo Porfirio Díaz para llevar a cabo todos estos procesos de modernización e industrialización del país, no estaban precisamente opuestos a lo políticamente bueno, ¿no? Digamos, Díaz, por supuesto, es un ávido estatista, fue un ávido estatista, o sea, eso no lo va a negar nadie. Supo gestionar todos esos conflictos de una manera espectacular, hasta el final. En el final ya es cuando todo se le cae a pedazos. Y cuando efectivamente todas esas acciones que fueron justificadas por razón de Estado, varias de ellas pasaron a visualizarse como poco virtuosas, ¿no? En la que precisamente pudimos ver en 1907 la explosión con la crisis económica, que es buena parte de las razones que llevan a la explosión de las revoluciones en 1911, ¿no? Entonces, la cuestión ahí es que evidentemente, digamos, en un momento es posible justificarlas, siempre y cuando aquello no nos genere conflicto. Al final, conocer lo que es políticamente bueno para la población en general va a redundar en la estabilidad del gobernante y en la estabilidad del Estado mismo. Al final, digamos, del porfiriato, ¿qué es lo que pasó? O sea, el Estado efectivamente se disolvió. O sea, esa es la realidad del Estado. Al final del porfiriato se disuelve. ¿Por qué? Porque hay un régimen nuevo, hay una constitución nueva, hay nuevas reglas para el poder. Digamos, el Estado se renueva como paciente del poder en esta lógica, ¿no? O sea, pero, digamos, efectivamente, podemos defender al porfiriato a partir de su capacidad para la gestión del conflicto, de su capacidad para contraponerse a otros estados y para mantener el orden y la seguridad durante más o menos 25 años. 25 años lo pudo llevar a cabo de una buena manera. 1907 explota todo. Y ahí se acabó. Se acabó la ilusión. Ahí es cuando se hacen vigentes todas estas situaciones, la virtud y la necesidad. Y cuando entonces se hace vigente precisamente los dos otros atributos que conducen a la inestabilidad del Estado. Cuando la gestión del conflicto ya escapa de las manos de Díaz, ¿no? Cuando el libre albedrío se hace vigente y cuando entonces ya no es la opción mátalos en caliente o mátalos de hambre, ya se sale de ese curso de acción la población, ¿no? Y entonces es cuando el conflicto ya empieza a escapar de sus manos. Y ahí es cuando surge una revuelta. Porque hay, digamos, dos etapas de esa revolución mexicana. Una revolución que es la de los ricos, lo de la clase media, que es la revolución de Madero, y hay otra revolución que es la de los pobres, que es la de Zapata y la de Villa, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿no?, que podemos ver. Entonces, perdón, ya me hice un gran paréntesis gigantesco, pero ¿se entendió o no? Sí, ok. Entonces, pero ya quedó clara eso. Ok. Entonces, a partir de eso nos va a decir ¿qué es lo que hace la persona virtuosa? La persona virtuosa actúa con virtud cuando lo hace por necesidad. Cuando lo hace por necesidad, no cuando lo hace por elección. ¿Qué cosa nos está diciendo aquí Maquiavelo, no? O sea, actuamos con virtud cuando lo hacemos por necesidad, no por elección. Es decir, cuando no... O sea, podría contraponerse aquí a esta necesidad pues es como una idea que tenían, de hecho, los autores anteriores, ¿no? De que, como el placer, ¿no? O sea, como anteponerse ante el placer, ¿no? En este caso la necesidad se antepone al placer, ¿no? Entonces, por eso es que hacerlo por necesidad es más virtuoso, ¿no?, que cuando es por elección. Exactamente, ¿no? Precisamente porque estando fraguado y en medio de todas las demás opciones que hay, o estando más bien limitado por las condiciones que hay, eliges la correcta. Ajá. En la necesidad entra como lo que te conviene. ¿El qué? ¿La comedia? No, lo que te conviene. ¿Lo que te conviene? ¿En la necesidad entra lo que te conviene? No. O sea, bueno, sí y no. Porque no puede ser únicamente lo que te conviene a ti.
Son las acciones que son necesarias para ti y para los demás. Pues tienen que ser los dos. Por eso, o sea, la necesidad viene a ser determinada para todos, ¿no? Esa es la lógica. Entonces, la cuestión es que el Estado lo que va a hacer es plasmarse como un ente de virtud colectiva, ¿no? Un ente que entonces moldea la virtud de la ciudadanía. Esta es la cosa entonces que ahí es donde están los planteamientos republicanos de Maquiavelo, ¿sí? Aquí es donde se ven precisamente, porque es básicamente lo mismo que habíamos visto con Aristóteles la clase pasada. Maquiavelo nos va a decir: los hombres siempre te van a salir malos, a menos de que los eduques para que lo hagan de buena manera. Entonces, esta es la situación, ¿no? El Estado lo que hace es crear un orden que es benéfico para la comunidad, de la virtud colectiva, el modelaje de la virtud ciudadana y de generar un orden que es benéfico. Ahí es entonces que vamos a ver que surge la necesidad del Estado. Por eso es autorreferencial. Digamos, como el Estado es el que moldea la virtud, hay una necesidad de esa virtud creada por el mismo Estado. Como el Estado crea el orden, hay una necesidad de ese orden creado por el mismo Estado. Como el Estado representa la virtud colectiva y nosotros encarnamos esa misma virtud, necesitamos de la existencia del Estado para seguir siendo virtuosos. ¿Sí se entiende? Porque ahora sí se entiende, porque es autorreferencial, ¿no? Entonces, en esa misma lógica, lo que nos va a decir, el Estado actúa conforme a la necesidad que surge tanto de él mismo como de los individuos. La necesidad del individuo y del colectivo es la que hace que se determine el actuar del Estado. Ese es el planteamiento republicano de Maquiavelo. Esa es la larga línea republicana que inicia desde Sócrates y que llega al día de hoy a Quentin Skinner y a Philippe Petit. Entonces, a partir de eso es ahí que nos va a establecer. La necesidad virtuosa del Estado surge precisamente de la razón del Estado, porque si se corrompe esta relación simbiótica que se mantiene entre gobernantes y gobernados, entre el Estado y el pueblo, es entonces que lleva a la destrucción del Estado. Es indispensable que haya una relación simbiótica entre el pueblo y el gobierno. No puede entonces el pueblo contravenir las decisiones no puede entonces el gobierno contravenir las decisiones del pueblo. Al revés, ¿no? Esa es la situación que nos está marcando, ¿no? Muy distinto a lo que seguramente habrán escuchado de Maquiavelo por ahí. Entonces, nos va a decir: la razón de Estado es el máximo logro en la racionalización de lo moral en lo político, y por otro lado tiene un contenido práctico, puesto que va tras la legitimación de la acción política, tras su justificación. ¿Sí se entiende eso o lo explico? ¿Se entiende o no se entiende? Y tú, no lo entendí nadota. A ver, la razón de Estado es el máximo logro en la racionalización de lo moral. ¿Por qué? ¿Por qué será? La razón de Estado, la virtud colectiva, es el máximo logro en la racionalización de lo moral. Pues porque tiene, o sea, es como lo anterior que mencionabas de que el Estado tiene que hacerse caso al mismo, digamos. O sea, porque justo eso de que no puede ser que la Constitución diga algo y un Estado ponga otra cosa y él se mande como quiera, ¿no? O sea, eso no es racional. Entonces, el propio Estado tiene que ser la máxima entidad que parta con este principio de que se va a... ¿De qué es lo correcto? ¿No? Sí, sí, ¿no? O sea, fundamentalmente de qué es lo correcto, porque, digamos, lo moral, de eso se trata, de distinguir qué es lo bueno de lo malo, ¿no? Si decimos la razón de Estado es el máximo logro en la racionalización de lo moral, básicamente lo que estamos diciendo es: los postulados que surjan del Estado con respecto a lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es permitido y lo que no es permitido, o sea, lo que es permitido y lo que es penado, esa es el máximo logro de racionalizar el aspecto de la moralidad. Es decir, todas estas, digamos, por ejemplo, todas estas normativas que hemos establecido como sociedad, las vamos a ver impresas en la justificación del actuar estatal. ¿Sí se entiende? Ahí, entonces, racionalización de lo moral en lo político.
Y por otro lado tiene un contenido práctico. ¿Cuál será la parte práctica? Va tras la legitimación de la acción política. Es decir, que la forma en la que actúe el Estado sea vista como justa, que sea legítimo su actuar, que sea visto con buenos ojos por la población su actuar, y que por ende sea justificable todo lo que llegue a ser el Estado, en pos de salvaguardar su propia lógica, salvaguardar su estabilidad, salvaguardar el orden, salvaguardar la seguridad, salvaguardar la gestión del conflicto, su oposición frente a otros estados. ¿Sí se entiende? ¿No? Sí, es como esta ¿cómo decirlo? No sé si es una... Voy a dejarlo en cualidad, no sé si es una virtud, pero voy a dejarlo en cualidad. Esta cualidad que tiene, por ejemplo, el Ministerio Público, o los archivos del Ministerio Público, que no nos consta si realmente es lo que pasó, pero cuando se va al expediente y se lee, se cree que esa es la verdad. Se tiene registro de eso y entonces nadie cuestiona la legitimidad de lo que han establecido en el Ministerio Público o en el Congreso de la Unión, etcétera, ¿no? O sea, las personas de manera como del consciente colectivo tenemos por entendido que si lo hizo el Estado, entonces, o sea, si lo hizo el Estado de manera institucional, entonces está bien, ¿no? Fuera de las pintas que hay acá. Sí, eso es a lo que se refiere con la legitimación política. Exacto, de la acción política y de su justificación del actuar político, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir la palabra justificado? ¿Cuándo decimos que algo está justificado? O sea, porque es una cosa distinta, es decir, estoy explicándome a estoy justificando, ¿no? ¿Podría ser cuando tiene una razón de ser, cuando tiene un propósito? No, es exactamente esa la confusión. Eso es exactamente lo que no es la justificación. Porque yo tiene una base de la cual basarse, o sea, que es verídico, o sea, es una justificación que ya está presentada. La justificación, una justificación es cuando tratamos de argumentar por qué estamos en lo correcto. Decir que estamos justificados es decir que actuamos correctamente. ¿Sí? No es dar una razón, o sea, dar una razón es explicar, ¿no? O sea, es cuestión distinta en decir, bueno, hice esto por esto y esto. Eso es una cosa. Está, digamos, alejado del juicio moral todavía. En el decir, estoy justificando, no es el decir, hice esto porque era lo correcto y es correcto porque tal. Esa es la justificación. Es como ¿Sí se ponderar. entiende? Es como ponderar. ¿Ponderar? Ajá. O sea, que no nada más sueltas un argumento, sino viertes la balanza hacia tu lado y Sí, claro. justamente lo que acabo de decir es lo correcto por estas razones. Claro, Y lo que tú dijiste, que es en buena medida lo que se intenta hacer en los juicios. En los juicios, si tú cometes un delito, tú lo que vas a intentar hacer es justificar. ¿Por qué robaste? Porque tenía hambre, no tengo dinero para comer, ¿no? Por ejemplo. Y ahí se diría, ok, sí fraguaste la ley, pero hay una justificación para asumir o valorar que esa acción pudo haber sido correcta, ¿no? Entonces, cosas semejantes es la que vamos a intentar ver en todo el accionar del Estado, ¿no? A día de hoy, ok, ¿por qué decimos que no? Bueno, que es más bien un campo de adiestramiento, pero no de hornos, para justificar su existencia como tal, ¿no? Ahí está la razón de Estado actuando nuevamente, ¿no? Y que entonces pueda verse la acción del Estado como legítima y su investigación como legítima y la resolución a la que llegue como justificada, que es correcta conforme a la ley y al orden que el Estado mismo establece y que se supone defiende, ¿no? ¿Sí se entiende ahora sí? ¿No? Ya con este último ejemplo, ¿sí se entendió? Mejor no. Ok, bien, vamos ya a la última parte para acabar, ¿no? ¿Cuáles son los intereses del Estado? Estos son lo que nos interesa, ahora sí, salvaguardar y defender con la razón del Estado. Número 1, estabilidad. Número 2, autonomía. Número 3, seguridad interna y externa. La seguridad interna, ¿a qué se referirá? Precisamente a la presuposición del sometimiento de la población a la ley. Y cuando no quieran hacerlo, legítimamente se les puede someter mediante el uso de la fuerza.
¿Y a la seguridad externa a qué se referirá? A otros países que quieren. A otros estados que quieran invadir, naturalmente, sencillo, ¿no? Entonces, a partir de ahí lo que vamos a ver, entonces, es que la razón de Estado viene a establecerse como una moral pública que se coloca por encima de toda moral privada y toda moral religiosa. Ahí está lo herético. Eso es lo herético de Maquiavelo. Eso es lo que le valió la censura por 18 años. Es decir, la moral de Estado es más grande que la moral de cualquiera de nosotros. Y la moral del Estado es más grande que la de la Iglesia. Y es la que tiene que sobreponerse. Eso es cosa mayúscula. Y ahí está el bagaje moderno de su teorización. Esa es la parte importante. Entonces, el Estado es un bien con B mayúscula, un bien que facilita los logros colectivos y que instituye un orden social. Esa es la razón por la que tiene que existir el Estado, para lograr de manera más fácil proyectos en común y para instituir ese orden social. El orden social que es el que nos facilita poder lograr esos objetivos en común al mismo tiempo, ¿no? El Estado entonces se va a adjudicar una moral positiva de su actuar. Todas las acciones que lleve a cabo y que lleven a una resolución positiva, va a decir, fantástico, yo lo hice, ¿no? Y todas aquellas en las que suceda algo negativo, va a decir, aquello es justificado, ¿no? Por ejemplo, lo que sucedió en el movimiento del 68, ¿no? O sea, no vimos a Díaz Ordaz salir a decir, pido disculpas por lo que sucedió. ¿Qué fue lo que dijo Díaz Ordaz? ¿Alguien recuerda ese discurso? No es cuando dijo, pero de lo que estoy más orgulloso es del año de 1968, porque hemos sido tolerantes hasta grados... Hasta en excesos criticados. Hasta en excesos criticables. Hemos sido tolerantes hasta en excesos criticables. Pero ha llegado el momento de anteponer el orden, ¿no? ¿Qué es ahí lo que estaba intentando hacer Díaz Ordaz? Justificar la represión, justificar el uso de la fuerza pública sobre los estudiantes, ¿no? Es decir, lo que hice fue correcto y fue para mantener el orden del Estado, para mantener el régimen de la ley. Y eso es lo que está diciendo. De eso es de lo que se trata. Cuando el Estado experimente consecuencias negativas, va a justificarlas. ¿Cómo? Al decir, aquello es un daño colateral que era necesario por razón de Estado, para mantener la estabilidad, para mantener la autonomía, para mantener la seguridad, para mantener el orden. ¿Sí se entiende ahora sí, no? Ahora sí ya queda claro porque es autorreferencial. Entonces se podría usar esa misma justificación, por ejemplo, para decir por qué Estados Unidos ha intervenido en muchos países en nombre de una lucha contra el terrorismo. ¡Claro! Pero por supuesto, es un mejor argumento. Es el argumento que esbozaron para invadirnos en 1847, perdón, 46, ¡ay Dios! 1846, ¿no? Es el mismo argumento que ahora con el destino manifiesto revivido 200 años después están imponiendo ahora cuando han transformado a los cárteles del narcotráfico en organizaciones terroristas. Eso es de lo que deberíamos estarnos preocupando ahorita, la posibilidad de una intervención de sus... Ya se me iba a salir. Entonces, esa cuestión, ¿no? Esa es la cuestión, claramente. Porque en nombre de la seguridad nacional son capaces de volverse enemigos del mundo entero, del islamismo entero, ¿no? De Rusia, del socialismo, del comunismo, de los anarquistas, de la gente que asesina a sus CEOs de salud, de los seguros de salud, ¿no? Que ahora lo quieren condenar a muerte por razones, para dejar en claro que quien vaya y mate a un CEO de una aseguradora de salud no se va a ir limpio, ¿no? O sea, ya no hacen ni eso con los tiradores que matan a 54 hispanos y gente afrodescendiente, ¿no? Pero una persona mata a un solo CEO y ya se le cae todo el peso del Estado encima, ¿no? Ahí está una vez más la razón de Estado actuando. Entonces, la lógica de Maquiavelo es que, por supuesto, el Estado no se ha utilizado de esta manera vil y perversa, naturalmente. Eso va a generar una disolución de esta actividad simbiótica que debe sostenerse entre el pueblo y el gobierno.
y necesariamente llevará a la disolución del Estado en algún momento. Y voy a celebrarlo como no tienen ni idea cuando caiga Estados Unidos. Bien, pero entonces, en esa situación, ahí lo que vamos a ver es que precisamente la moral de Estado es cuando se establece esta moral pública, se va a establecer entonces como una religión secular. El Estado reemplaza a la Iglesia. Ahora creemos en el Estado, creemos en su accionar. Hemos abandonado y matado a Dios y hemos puesto al Estado en su lugar. Esa es la lógica que estamos persiguiendo. De Nietzsche. Eso Eso no es de Nietzsche. sí es de Nietzsche, ¿no? Pero lo estoy adecuándolo para ponerlo aquí. Entonces, en esta lógica lo que vamos a ver es que precisamente de la moral de Estado va a surgir el patriotismo. El patriotismo, que es lo que posibilita la cohesión social, ¿no? Esa cohesión social lo que posibilita al mismo tiempo es el sacrificio en nombre del Estado. Es decir, lo que sucede en toda milicia, que es doble, ¿no? En la lectura nada más nos hablan del sacrificio por el Estado, pero lo que yo agrego es, o sea, hay dos cuestiones en realidad, ¿no? El Estado te pide que mueras por él, de ahí el patriotismo, pero impreso en el patriotismo también va otra petición que va implícita, pero que nadie la dice precisamente para que nadie se asuste, es decir, que mates por el Estado, ¿no? Vas a estar dispuesto a morir por el Estado y estarás dispuesto a matar por el Estado. Son las dos cuestiones que logran esta moral, esta suplantación de la religión. Así es entonces que vamos a ver que el Estado lo que hace es proyectar una figura paternal en la cual precisamente se va a ver una sumisión inequívoca hacia los deseos de la ciudadanía en primera instancia. Nos va a decir, ya para finalizar, la razón de Estado emplea las herramientas que consideren necesarias para alcanzar los fines, ¿no? Que es de ahí donde surge precisamente la idea de el fin justifica los medios, ¿no? La razón de Estado emplea las herramientas que estime necesarias para alcanzar sus fines, lo que se resume en la famosa frase el fin justifica los medios. Aunque Maquiavelo dice, esta es la parte importante, porque esto es lo que sí dice, ningún hombre sabio censurará el empleo de algún procedimiento extraordinario para fundar un reino o organizar una república, pero conviene al fundador que cuando el hecho le acuse, el resultado le excuse. ¿Sí? Por eso es importante que el resultado le excuse. Y si este es bueno, como sucedió en el caso de Rómulo, es decir, el fundador de Roma, siempre se le absolverá. Si tienes éxito político, es posible que cualquier fin pueda llegar a ser justificado. Es posible, pero solo si tienes éxito. Mientras tanto, mejor abócate a lo que está bien. Mientras tanto, abócate mejor a lo que está bien. Entonces, el único fin que es justificable realmente, porque es aquí en donde vemos esa cuestión, el único fin que es realmente justificable es la razón de Estado. Y esa razón de Estado se vuelve ampliamente visible cuando el Estado corre el peligro de disolverse. Es decir, cuando, digamos, en el momento en el que quieran venir los gringos a invadirnos, ahí es donde de verdad se va a ver si no somos mexicanos, de verdad. Y si no nos sentimos mexicanos como tal. Y si no estamos dispuestos a defender al Estado, seamos panistas, priistas, morenistas o de Movimiento Ciudadano. Ahí es efectivamente cuando vamos a notar cuál es el fin que es justificable en última instancia. Cuáles son los intereses que son justificables y bajo qué pautas. ¿Sí? Entonces, espero haberles dado una ilustración diferente para Maquiavelo, para que no se vayan, digamos, con la misma verborrea que a mí me vendieron en su momento y que tuve que leer otras cosas para sacármela de la cabeza, ¿no? Entonces, espero que esto les haya quedado claro. Nos vamos a ver el viernes. Maquiavelo, un autor no solo para la política, también para la vida.